Internacional de los Derechos Humanos y bueno, vamos a hacer una pequeña introducción con este motivo para que... Bueno, como ya se ha ido comentando, pretendíamos tener un acto participativo para que conozcamos todos un poco más los derechos humanos y bueno, parece que mis compañeras ya lo han explicado. Entonces, sin más, Elisa Nieves, una compañera del Círculo de León, a contaros un poco el motivo de la Declaración de los Derechos Humanos y la campaña que llevamos más de un mes en Podemos León haciendo para la difusión de los mismos. Hola, buenas tardes. Ya estamos, vamos a empezar. Hoy es 10 de diciembre y el Día Internacional de los Derechos Humanos se celebra todos los años el 10 de diciembre. Se conmemora el día en que en 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En 1950 la Asamblea adoptó la Resolución 423 invitando a todos los estados y organizaciones a observar esta conmemoración. La Declaración Universal se aprobó sobre el telón de fondo de los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Fue el primer intento que hicieron todos los estados de definir un catálogo completo de todos los derechos del ser humano. Pero no es un tratado. En su finalidad se describe como el ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse. En este año el día está dedicado al lanzamiento de una campaña de un año de duración para rememorar el 50 aniversario de dos pactos internacionales de derechos humanos. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, firmado ya por 168 estados, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, firmado por 164 estados. Los dos pactos fueron adoptados por la Asamblea General el 16 de diciembre de 1966 y entraron en vigor en 1976. Junto con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los dos pactos constituyen la Carta Internacional de Derechos Humanos, que establece los derechos que son patrimonio de todos los seres humanos por igual. Estos pactos tienen entidad jurídica, es decir, ya obligan, ya no es un ideal sino que obligan ya a los estados que lo firman a cumplir las cosas que en ellos se ponen. Hoy estamos aquí para culminar, que no acabar, porque creo que no debe acabarse ni muchísimo menos, una labor de difusión de estos derechos humanos que comenzó por parte de Podemos León a través de los grupos de trabajo de su círculo hace unas semanas. Vamos a hacer ahora la lectura de los 30 artículos de la declaración y cada uno, según el número de la mano que tenga, lee el artículo y luego sale ahí a ese panel y se van pegando las manos hasta que tengamos las 30 manos enteras en el panel. Así que si os parece, pues no sé si nos vamos pasando el micro. Todos y todas nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción alguna por raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Derecho a la vida, de la libertad, de la vida. Alberto. 4. 4. ¿Y tiene 4? No pasa nada, El 4, en la mano por detrás pone el número. 4, porque hay el 4. No, yo tengo 28. Bueno, el 4 es: nadie estará sometido a la esclavitud ni a la servidumbre. La esclavitud y la trata de personas están prohibidas en todas sus formas. 5. 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 6. Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica de todas las personas en todas partes. 7. Todas y todos somos iguales ante la ley y tenemos sin distinción derecho a igual protección de la ley.
8. Derecho a un trato justo por parte de los jueces. 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido o detenida, preso o presa, y desterrado o desterrado. 10. Derecho a tener un juicio justo e imparcial. 11. Todas y todos somos inocentes hasta que se demuestre la culpabilidad. 12. Nadie será objeto de incidencias arbitrarias en su vida privada, en su familia, en su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. 13. Derecho a circular libremente, a elegir su residencia y a salir y volver de cualquier país, incluso de Europa. Derecho a buscar asilo en caso de persecución y a disfrutar de él en cualquier país, si no hay acción penal y consular. 15. Derecho a tener una nacionalidad de la que no se privará arbitrariamente y derecho a cambiar la misma. 16. Derecho a matrimonio libre y consentido y forma una familia que será protegida por la sociedad y el Estado. 17. Derecho a la propiedad individual y colectiva de la que no será privada arbitrariamente. 18. Derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Libertad de manifestar su religión o creencia, enseñanza, culto, práctica o observancia y de cambiarla. 19. Derecho a la libertad de opinión y de expresión sin ser molestado por ello. Libertad de difundirla sin límites. Derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica. Derecho a participar en el gobierno de su país. La autoridad del poder público está en el pueblo y se expresará por elecciones auténticas, periódicas, por voto universal, igual y secreto. Derecho a la seguridad social y a obtener la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad. 23. Derecho al trabajo libremente elegido, a un salario equitativo que le asegure una existencia digna y a la protección contra el desempleo. 24. Derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre y a vacaciones periódicas pagadas. 25. Derecho a la alimentación, vestido, vivienda y asistencia médica. La maternidad y la infancia tienen derechos especiales. 26. Derecho a la educación elemental gratuita. La educación favorecerá el desarrollo de la personalidad, el respeto a los derechos y libertades, la comprensión, la tolerancia y el mantenimiento de la paz. 27. Derecho a gozar de las artes y la cultura y a participar en el progreso científico y en sus beneficios. 28. Derecho a un mundo justo y libre. 29. El límite de los derechos y libertades de una persona lo marca el respeto de los derechos y libertades de los demás. Y el 30 es ningún Estado o grupo de personas pueden suprimir los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Y bueno, hoy entre nosotros está Ana Marcello, que es candidata. Ah, perdón. ¿Quién salió aquí? Bueno, yo creo que igual... Yo creo que igual, bueno, con mi voz igual se puede hacer sin micrófono, ¿no?
Con la voz que tenemos, no sé. No fuerces la voz, no fuerces la voz. No fuerces la voz. No fuerces la voz. Para que no la Pues con el micrófono. Quería dar paso antes a un compañero que quería que nos viera a explicar un poco cómo ve su experiencia en servicios sociales y cómo puede llegar a, con las reformas que nos están haciendo de la ley de bases de gestión local, de problemas, cómo puede afectar a todos los derechos humanos, luego trasladarlos en nuestra vida, cómo nos puede afectar en servicios sociales. Pero nos viene a contar un poco su experiencia. Gracias. Bueno, yo me llamo Miguel Ángel y llevo trabajando, pues ahora hace 18 años en servicios sociales. Mi experiencia es que, bueno, yo empecé durante 8 años a trabajar en temas de orientación laboral y ahora desde hace 10 trabajo en temas de integración social. Ahora mismo, bueno, pues dentro de servicios sociales básicos hay una cosa que es muy importante, que está como muy perdida, que es la entrada de la nueva ley de régimen local que va a entrar en vigor el día 1 de enero de este año, dentro de 15 días. Está como muy tapada y todo el mundo dice que, bueno, pues que no nos preocupemos, que no va a afectar en nada, que todo va a seguir exactamente igual. Y yo antes le decía a Juanjo, y yo esta pregunta siempre la he hecho cuando estaba en un foro, bueno, pues con políticos, y les he dicho, bueno, pues si no va a afectar en nada, ¿por qué no lo dejáis tal como está? La afectación va a ser importante, sobre todo para aquellos municipios que, como en la provincia de León, son muy pequeños. Porque, como sabéis, cada vez más lo que están buscando es que se agrupen para que haya mancomunidades de servicios. Y en todos aquellos sitios donde, bueno, pues las administraciones autonómicas están financiando, lo que hacen es financian un 30 o un 40% de la parte que lo que es el trabajador en sí. Si ahora esos servicios los unen, lo que van a hacer es, sí que van a seguir dando ese servicio, pero con mucha menos gente. Es decir, yo te voy a seguir pagando el 100% del costo, pero de un trabajador. Si tú tenías 3, los otros 2, allá apenas mira dónde les colocas. Entonces eso no lo dice nadie. Y luego, aparte, hay una cosa muy importante, y es que todas las tramitaciones que ahora se hacían directamente desde los servicios sociales básicos se van a dejar de hacer. Es decir, todos los trabajadores de base lo que van a ser son meros informadores de las administraciones autonómicas. Lo único que van a gestionar, o lo que pretenden que única y exclusivamente se gestionen, sean las ayudas de urgente necesidad. ¿Esto qué quiere decir? Que cosas tan básicas como son la renta garantizada, que ahora, aunque os parezca sorprendente, si tenéis alguien, bueno, cercano, os puedo haber contado la experiencia de que es una ayuda económica para aquellas personas o aquellas familias o unidades familiares que no tienen ningún recurso económico más. Se puede estar demorando una concesión de una renta garantizada aproximadamente unos 4 meses y medio, 5. Yo muchas veces pregunto, si yo como todos los días, la gente que no tiene recursos económicos también come todos los días. Cuando se pide una reanudación de una renta garantizada, se sigue tardando al mismo tiempo, sigue habiendo mucha demora. Todo esto está trayendo muchos problemas económicos a las familias ahora que tenemos en servicios sociales básicos. Si unimos que determinados servicios que a nivel de calle la gente lo desconoce totalmente, pero están totalmente privatizados. El EFIL, por ejemplo, que es la Oficina de Empleo, única y exclusivamente gestiona prestaciones. Empleo no gestiona nada. El seguimiento de las personas que están en desempleo, ahora mismo, por ejemplo, en Castilla y León, lo están haciendo 2 empresas privadas, una de Cádiz y otra de Valencia. Sí, aunque parezca increíble, son 2 empresas, una andaluza y otra de Valencia, que lo que están haciendo a las personas es hacerles asistir a sesiones de orientación laboral, y que si no van,
automáticamente se les extingue la prestación de desempleo. En un principio, incluso como a estas empresas les costaba un poco moverse, han hecho desplazarse a personas durante 3 semanas 60 kilómetros ida y vuelta. Si tú careces de recursos económicos y encima te hacen desplazarte todos los días 120 kilómetros, pues en una palabra, estás entre hecho polvo y muy hecho polvo. Prestaciones como la ley de dependencia, que en un principio parecía que no tenía ninguna afectación. Si conocéis personas de vuestro entorno, sabréis que ahora mismo, bueno, pues con los nuevos cambios legislativos que ha habido, a las personas se les clasifica por una cosa que se llama grado y nivel, que es grado se les da 1, 2, 3 y nivel 1, 2, 3. Cuando te dan 3, 3 es que estás bien hecho polvo. Bueno, pues personas que tenían una prestación de 400, 500 euros, se las han dejado en 85. Entonces, bueno, pues es un cúmulo de cosas que poquito a poco están haciendo no desaparecer, pero sí se van disminuyendo. Pero a mí particularmente, dentro de todo lo que es servicios sociales básicos, hay dos cosas o 3 cosas que me preocupan bastante. Que una es la desprotección infantil, pues porque aunque vivamos en un país que dicen que somos del primer mundo, todavía hay niños que siguen por las mañanas yendo al cole sin desayunar, comen gracias a la beca escolar, porque si eso no existiera, muchos peques pues no harían las 3 comidas diarias. Y como sabéis, la personalidad de un ser humano, cuando más se forma, es de 0 a 6 años. Es decir, es cuando se define todo. Si alguien en ese periodo de tiempo, pues su crecimiento es con carencias, eso al final se ve repercutido en todo. Y hay otra parte importante que ahora mismo es, bueno, pues aunque se ha parado un poco y parece que hay menos alarma social, bueno, pues los lanzamientos de las viviendas. Es cierto que con la ley de segunda oportunidad que se acaba de reformar hace nada, se han parado mucho, bueno, pues los embargos, las subastas, los lanzamientos de las casas. Pero yo, que además concretamente trabajo en un programa de estos, bueno, pues yo cada vez veo más cerca las primeras familias que firmaron un código de buenas prácticas, que se les acerca que dentro de 2 años y medio van a seguir muchos en la misma situación y nadie se ha planteado qué se va a hacer con esas familias cuando tengan que volver a pagar otra vez la hipoteca completa. Va a ser un problema serio. ¿Por qué? Porque además encima nosotros nos encontramos, y hace un momento lo estaba comentando afuera, algo que a mí me llama muchísimo la atención, y es que las administraciones autonómicas, para contentar a las entidades financieras y para que no haya ningún tipo de problema, han dado unas subvenciones brutales para que el Sareb, el banco malo, se haya hecho con un montón de casas. Y ahora, hace un mes más o menos, ha salido una noticia en prensa que las administraciones autonómicas les van a comprar esas viviendas a los del banco malo para hacer un realquiler. Es decir, no solamente se las han pagado una vez, sino que ahora se las vuelven a pagar otra. Pero, pues no sé si más caras, pero 2 veces sí se las han comprado. O sea, es de traga. Y además, bueno, pues con un acuerdo para que aquellas que no se puedan comprar se haga un alquiler social. Entonces, claro, yo me pregunto, si todo esto está ocurriendo a niveles muy pequeñitos, donde para hacer una protección de derechos sociales, que bueno, pues serían en base a lo que son los derechos universales, nos está costando mucho, pues ¿qué podemos hacer a un nivel tan global? Es muy difícil. Lo que sí que está claro es que a nivel social o nos plantamos o en muy poco tiempo, y yo lo digo por el tiempo que llevo trabajando, pues lo que es a nivel de protección social
cada vez estamos más caminando hacia lo que son los países anglosajones y estamos tomando mucho el modelo americano y el modelo inglés. Y eso lo que significa es que ahora casi lo único que está funcionando de una forma universal es la sanidad, pero al paso que vamos, entre comillas, también. ¿Qué podemos hacer? Pues lo primero de todo, intentar pelear mucho contra esto primero que va a entrar, que es la reforma de base de régimen local. A partir de ahí, como eso no se logre pagar poquito a poco, pues irá todo haciendo una bola, se sacará todo a empresa privada, que ya en muchos sitios se está empezando a hacer, y poco más nos queda. Eso es lo que yo he vivido y un poco pues la progresión que está llevando a nivel social los servicios sociales. Yo hablo un poco también de mi experiencia de trabajadora social. Es una pregunta de mi voz. Y cómo veo yo la percepción que tengo de servicios sociales, que va muy unido con la Declaración de Derechos Humanos, porque realmente servicios sociales es simplemente el instrumento que tendría que utilizar para garantizar que los derechos sociales en un Estado se cumplan. Es verdad que servicios sociales es el cuarto pilar del Estado del Bienestar, que es el más desconocido, el más nuevo, y el que no hay una información o una cultura de que acudamos a él. De hecho, parece que los que van a servicios sociales, como ya aquí te pasa, es la gente que es estudios sociales, tenemos la imagen de caridad, de pobres. Y estamos viendo que en los últimos 4 años ha cambiado mucho la gente que va a servicios sociales, y es gente que en un momento dado nunca se hubiera imaginado que tendría que ir a servicios sociales a pedir. Y hay que cambiar ese chip. No vamos a pedir, vamos a exigir que nuestros derechos se cumplan, porque hay que quitar un poco además la imagen que tenemos de caridad, de beneficencia, y esto no es lo que nosotros estamos abogando. Nosotros somos profesionales que queremos garantizar que los derechos sociales se cumplan. Para eso el Estado nos tiene que garantizar los instrumentos y los recursos para poder hacerlo. Como diferentes, como hemos visto cómo la sanidad la han privatizado y la han vendido para sus redes clientelares, hemos visto cómo lo han hecho con la educación, lo mismo como está pasando con servicios sociales. Lo que hacen es que servicios especializados o concretos, como puede ser la ley de dependencia, sale a concurso público y se lo dará a las empresas que concursan hacia eso. Hasta ahí todo perfecto, ya está. Ahí lo puedo entender y podemos valorar que es necesario, que sea así, que nos ha funcionado. Vale. El problema es cuando estamos viendo en los últimos años que los concursos públicos que salen bajan los niveles de exigencia a esas empresas, hasta que lo único que les importa no es el proyecto social que tienen que presentar las empresas para estar, sino es una propuesta económica. Cuando planteamos que las empresas presentan un proyecto económico con una bajada de precios, como lo están haciendo, evidentemente lo que están haciendo es garantizar que los derechos de los trabajadores de esas empresas van a estar en rendimiento, porque no van a poder competir con el resto de las empresas. Hasta ahora lo estaban llevando asociaciones, cooperativas, y hemos visto cómo lo están llevando realmente. Yo he trabajado para empresas, he estado 4 años trabajando para una asociación, cantidad de lucro, lo que tú quieras, pero con un objetivo social. Que bien, que trabajaba para el ayuntamiento, pero tenía un objetivo social. Y de repente vemos como el boom del ladrillo se cae, las empresas se quedan sin esas opciones a poder conseguir más dinero de los ayuntamientos, y empiezan a reducir su labor empresarial y ponen su atención en servicios sociales. Y hay casos como en Madrid, que Florentino Pérez ha hecho una empresa que es la que gestiona el servicio de ayuda a domicilio de la Comunidad de Madrid. No sé qué concepto de servicios sociales puede tener ese hombre. He visto su programa y evidentemente su programa económico, porque ni siquiera presenta un proyecto social. Entonces, yo que esas empresas intenten capitalizar y conseguir dinero por esa vía, me parece bien. El problema es que nosotros, la sociedad, se lo permitamos, y sobre todo que los que nos gobiernan se lo peguen a ellos, porque evidentemente no están garantizando los derechos, están dando a sus redes clientelares
su dinero que es nuestro dinero. Es un poco... Entonces, si el Estado, en vez de dotarse de mecanismos que garantice que va a hacer que el cumplimiento de los derechos que hemos dicho en la sociedad estén y se lo dan a sus empresas, corremos el riesgo de que evidentemente no les interese. Y más, nos encontramos con otro riesgo, como comentaba el compañero, que en enero la estructura todavía nos cambie más y sea todavía más complicado estar. Y si todavía peor, algún partido como el que se presenta ahora, que se hace llamar Ciudadanos, dice que quiere hacer una reforma de ley de la ley de régimen de base local, que quiere plantear que todos aquellos ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes desaparezca toda esa estructura. Realmente en nuestra provincia, en León, ¿cuántos ayuntamientos tenemos de menos de 50.000? De 5.000, perdón, una barbaridad. De más de 20.003. Claro. De cerca de 20.001 y todos los demás, que trabajo en Diputación, son de menos de 10.000. Es que ese es el problema. O sea, desaparecen todos. Desaparecen todos. Y a nivel de Castilla y León, de comunidad, el 98,6% de todos los municipios desaparecen. Eso, a mi entender, y perdonad por mi apreciación, es un insulto para toda esa gente que vive en el mundo rural, que paga sus impuestos religiosamente, que lo único que no está teniendo de contraprestación son esos derechos. Yo recuerdo, y no hace mucho, que mi abuela al lado del teléfono tenía su papelito donde le ponía los lunes donde tenía que ir al médico, los martes donde tenía diferentes pueblos, tenía que calcular cuánto de tiempo tardaba en llegar, cuánto tiempo se podía poner mala. Estamos diciendo que si estamos apostando, si ellos apuestan o dicen que apuestan por el mundo rural, a la vez están haciendo que esos pueblos mueran. Esos son los que se presentan. Los otros señores de la gaviota que se presentan plantean otra cosa mejor, con un lema, que es: los pueblos no se cierran. No señor, los pueblos evidentemente no se cierran, están ustedes obligando a que se abran las maletas y se vayan. Y lo que se cierran son las casas. Se cierran las casas porque esa gente tiene que vivir en el mundo rural, o por lo menos tiene que tener la alternativa, y si no quiere, no, pero tiene que tener la alternativa, y que si como contribuyente que es, tiene que dotarse, tiene que beneficiarse de todos los derechos, que se le garanticen los derechos sanitarios, sociales, educativos, de servicios sociales. Yo siempre lo planteo, y no es por barrer para mi profesión, pero todo el mundo sabe cuál es su médico de cabecera, o sea, su médico de familia, y si tú te cambias de casa, rápidamente te enteras de qué médico te corresponde y vas corriendo a tener tu tarjeta. No hay una cultura, no hay una cultura de saber qué trabajadora o qué trabajador social nos corresponde, y no hay una cultura de ir y reclamar que no se cumpla la legislación vigente. Y en cuanto a servicios sociales, en cuanto a materia de vivienda, todavía es más sangrante, como durante muchísimos años, en las leyes que hemos tenido, y ahora vamos para los del puño cerrado, bueno, el puño cada vez más abierto y la flor marchitada, porque no son socialistas. El Partido Socialista plantea además en el 2007 otro derecho fundamental que lo hemos dicho, es el derecho a la vivienda. Y ellos van y plantean y garantizan que van a hacer que el tiempo de producción de desahucio se acorte. Y ellos abogaron por esa ley. Ahora creo que se les ha olvidado, pero tenemos que recordar todo lo que han hecho, tanto los primeros como los segundos. Y el derecho que nosotros hemos planteado aquí es un derecho que es vital, que es el derecho a la vivienda. Y no lo decimos nosotros los que apostamos por ello, no lo está diciendo el Tribunal Superior de Justicia Europeo, que en materia de vivienda España está fuera de la legalidad. Y nos ha dado dos avisos. Nos avisó ya hace 2 años diciendo: pónganse al corriente con su legislación, no pueden seguir realizando desahucios porque están fuera de la legislación. Y el señor de Pontevedra le dio igual y dijo que para adelante. Llega a Europa y nos vuelve a dar otro aviso diciendo: pónganse a exactamente lo que le hemos dicho en materia de legalidad vigente. El Tribunal Superior de Justicia dice que lo que ustedes están haciendo es ilegal. Y al señor de Pontevedra le da igual y sigue. El tercer aviso de que no va a venir desde la Unión Europea y no va a ser antes de las elecciones, va a ser una sanción económica, y esa sanción económica la vamos a tener que volver a pagar nosotras. Y las Es que hace 3 semanas acaba el Tribunal Europeo de dictar una sentencia diciendo que se van a tener que devolver las cláusulas suelos
pero no solamente desde que se dijo en España que había que quitarla, sino desde el primer día que la gente ha empezado a pagar cláusulas suelo. Y yo ahora, alguna vez cuando he estado así en algún sitio de trabajo, yo le preguntaba a un político y digo, ¿y esto ahora dónde va a salir la pasta para devolverlo? Bueno, ya veremos, ya veremos. Estamos trabajando en ello. Ya, va a salir de donde salieron los 60.000 millones de euros de rescate de bancos. O sea, esa es la más, que no ha salido en ningún sitio, pero ya hace 3 semanas que eso ya se dijo. Hay que devolver desde el primer euro hasta el último de cláusulas suelo. Otro pelotazo al canto. Otro pelotazo al canto que los medios de comunicación han tapado, no sea que alguien se entere y diga, oye, esto es crisis, eso es estafa, porque es fácil de confundir. Yo no me confundo que es una crisis, lo hemos vivido, puede ser una crisis política, pero creo que hay un fondo de estafa financiera muy grande. Y en cuanto a unir un poco con nuestras propuestas, ya que hemos ido salpicando un poco lo que van a hacer el resto, nosotros planteamos que hay que garantizar los derechos humanos y que además que nuestro libro, por así decirlo, tenga que ser la Constitución, entrando en nuestras 5 garantías que queremos entrar en la Constitución, en nuestro libro, que sea la Declaración de Derechos Humanos. Y para eso simplemente hay que utilizar algo básico, que es el sentido común, y ponerlo en la mente. Queremos que sea básico cuando decimos que el derecho, que lo hemos leído hoy aquí las compañeras, es el derecho de la sanidad, que es el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, son derechos sociales que se tienen que garantizar en la Constitución. Y por eso nosotros apostamos que esa garantía, que es una propuesta, que es una garantía, se mete a la Constitución y coste allí para que gobierne o para el futuro. Planteamos otra cosa más por volver al tema de la vivienda. Planteamos que de manera inmediata se tienen que paralizar todos los desahucios en alternativa habitacional porque estamos fuera de la legalidad. Y para eso, ¿qué queremos poner en función? Para que no se puedan producir los desahucios. Los desahucios además de gente deudora de buena fe, que nosotros no estamos diciendo que ni que vamos a quitar la casa a la gente, como han llegado a decir, ni que vamos a decir que la gente no paga la hipoteca. Evidentemente la gente quiere trabajo, pagar. No creo que la gente esté diciendo yo no pago la hipoteca porque me quiero ir a Mendoza. No, es que hay deudores de buena fe que con las circunstancias sociales que han tenido y laborales que han tenido que vivir se han visto imposibilitados de hacer frente a las cuotas mensuales de la hipoteca. Pero además, en todos los casos, en mi experiencia, lo que yo he visto es que eran padres y madres de familia que decían yo tenía 2 obligaciones. Uno, dar de alimentar a mis hijos, el otro pagar la hipoteca. Evidentemente, tengo que, el primer labor que tengo que hacer es la curatela de mis hijos. Tengo que dar de comer a mis hijos. Y eso también es un derecho fundamental que como padre y madre tienen que tomar. Pues, ¿cómo podemos garantizarlo eso? Metiendo una Constitución, una garantía constitucional en la parte del día 21. Y uniéndolo a que no se puede ponernos al mismo nivel que Europa en materia de vivienda. Planteamos que tiene que haber una intervención desde servicios sociales que sea el que evalúe el caso y que realmente servicios sociales es el que tiene que ser testigo. Yo si tengo un cáncer ahora mismo o ahora mismo tengo una herida abierta y estoy en canal y estoy desangrándome, un médico tiene que decir en un papel, oye, esta chiquilla se está desangrando porque está abierta en canal. Y lo que diga un médico a misa y ya está. Lo que diga un trabajador social ni siquiera se le da esa opción. Igual le exigimos y en el programa lo ponemos. Cuando hay un problema de impago hipotecario y una amenaza de desalojo, que se recurra a servicios sociales y que sea la trabajadora social de servicios sociales quien estudie el caso y diga realmente qué situación social está viviendo, es una emergencia social, nos podemos encontrar en situación de calle, haga un informe social y ese informe social se ha remitido al juez, que es finalmente el que tiene que decir si sí o si no. Evidentemente, si él dice que tiene que producirse el desalojo, para eso queremos hacer otra cosa más, una ley orgánica en materia de vivienda. Y ahí entonces la justicia va a poder acogerse a la legalidad vigente y va a decir, yo no desahucio a las personas, porque primero, yo no voy a ir a tirar la puerta, sino que voy encima a utilizar la fuerza, que voy a utilizar a los policías que estamos pagando entre todos un servicio que yo no he visto. Si tú eres empresario, tienes una frutería y esa señora es tu proveedor y no te paga, que la policía en ningún momento va a reclamarte tu deuda, porque la policía reclama la deuda de unos intereses financieros que son los bancos.
que me lo digan. Mi padre es autónomo y mucha gente la deja de pagar porque no ha podido pagar, hay que entenderlo. Y no puedo llamar a la policía y decirle, por favor, reclamen esa deuda. Y en España se utiliza la fuerza para reclamar la deuda del Estado financiero. Entonces, eso también es nuestro dinero, eso también. Y yo cuando he ido a los estados he querido preguntar cuánto cuesta todo este dispositivo desde las 7 de la mañana. Porque eso también hay que dar cuenta de cuánto nos está costando hacerlo. Entonces, volviendo un poco a cómo poder argumentar para que los servicios sociales tengan una función de diagnóstico y de intervención, además, emisión de informes sociales, explicando la situación de la familia, remitirlo al juez y que el juez me considera lo que tenga que hacer. Como lo que nosotros le queremos todavía dar más facilidades a los jueces, que es lo que nos estaban diciendo, darle mecanismos para que ellos los puedan poner. Perfecto, nos hemos reunido, por eso es el programa que plantea Podemos, por eso es un programa que ha sido muy participativo con los jueces, con toda la asociación organizada, con toda la sociedad organizada, con profesionales de servicios sociales, de la rama de la medicina, y todo es un programa más rico, porque sale realmente de la sociedad civil. Lo que nos decían sobre todo es, cambien la legislación vigente y den mecanismos para que yo tenga alternativa habitacional, que nosotros es fácil. No se hace un desahucio hasta que no tiene una alternativa. Y esa alternativa, ¿quién tiene que garantizar que hay vivienda? El Estado. Entonces, ¿cómo tiene que garantizar? Con un parque de vivienda pública, de vivienda, que hasta ahora no se ha ido fomentando. Y la poco que se ha ido fomentando en Madrid la han metido a los fondos buitres. O sea, nos estafan por un lado, nos giramos, nos vuelven a estafar, nos giramos y nos vuelven a estafar. Hay dos estafas gordas con el tema de la vivienda pública, a mi entender. Una, se construyen viviendas con los fondos que nosotros hemos ido pagando para ello, cuando están construidas y vacías, las venden a los fondos buitres. Y la otra, rescatamos a los bancos y se quedan con esas viviendas y ahora Susana Díaz en Andalucía no se le ocurre otra idea que dice, como no tengo parque de vivienda pública, no voy a invertir en construirlo porque no es necesario y evidentemente que lo tiene. Voy a volver a comprar las viviendas que decía el compañero, no compañerita, estas viviendas ya son nuestras, que ya las hemos pagado. Entonces, como el banco, la entidad financiera, el Estado financiero, lógicamente, no va a decir, os entrego las casas y póngalas ustedes al servicio de la gente, habrá que apretarles un poco y decir, bueno, ustedes tienen una cosa, que son las viviendas, y nosotros tenemos otra cosa, que es la necesidad de tener vivienda. Hagamos lo posible. Si ustedes las tienen vacías, no tiene ningún sentido. Y si nosotros tenemos la necesidad y seguimos a nuestros roles, no tenemos ningún sentido. Hagamos un mecanismo de conexión, que es el plan de vivienda que planteamos en el programa. Que simple es a todos aquellos tenedores de vivienda, todas aquellas que tengan entidades financieras, que tengan más de 10 viviendas, y perdonadme si alguien de aquí tiene más de 10 viviendas, porque yo todavía no conozco a nadie que tenga más de 10 viviendas, como mucho la que paga para vivir y como mucho la que tenga en el pueblo o una herencia o poco más. No conozco a nadie que tenga más de 10 viviendas. Creo que además la cifra está bien medida, porque 2 viviendas, 3, 4, 5, 7, ya me parece, vale, pero más de 10, creo que es una cifra como para poder estudiar. Y nadie ha dicho que se le vaya a quitar la vivienda 11, nadie ha dicho eso, simplemente ha dicho, si ustedes tienen viviendas y nosotros tenemos necesidad, si ustedes tienen recursos y nosotros tenemos necesidad, hagamos un trato. Y apostamos una vez más, para los que dicen que no dialogamos, apostamos una vez más el diálogo y les planteamos, pónganlas al servicio de la gente, ustedes las van a tener vacías y no tiene ningún sentido tener las viviendas vacías. Entonces, mecanismo 1, entregue las viviendas y nosotros, el Estado, garantizamos que las viviendas se ocupan. ¿Cómo se van a ocupar? Con un alquiler social. ¿Qué entendemos por alquiler social? El 30% de los ingresos de la unidad familiar. Son 800 euros, el 30%. Son 1.300, el 30%. Son 50 euros, el 30%. Y revisable. Si una familia, un año, tiene para pagar de ingresos, tiene 800 euros, va a pagar en compensación de 800. Pero su situación, y existen políticas para que eso cambie y su situación revierte y es mejor y llega a tener unos ingresos de 1.200 euros, vas a pagar en función de los 1.200 euros.
Y es que yo esto se lo explico a mi sobrina de 5 años y lo entiende, porque es sentido común y eso va unido a la política, o a la voluntad política. Entonces les decimos, ustedes tienen la propiedad, nosotros no queremos la tenencia, no queremos la tenencia de las viviendas para nada. Ustedes van a seguir pagando los impuestos de esas viviendas porque para eso son los propietarios. Hagamos un paso. Sigan con nosotros y hagamos un alquiler social. Y nosotros, cuando nos vengan los casos desde servicios sociales, cuando nos vengan los casos de desalojos forzosos sin alternativa habitacional, el Estado dice, no, si tú tienes que salir de esa vivienda, y un trabajador social estudia, hace un diagnóstico y dice que esa familia no tiene alternativa habitacional, se le puede decir, perfecto, abandonas esa vivienda, pero yo, el Estado, que tengo esa función, que te lo dice, la ley te otorga otra vivienda, que sería la que nosotros hemos negociado con los tenedores de vivienda. Si los tenedores de vivienda, y hasta ahí es fácil, es que es fácil de entender, es cuestión de voluntad política. Si hasta ahí ellos aceptan esta parte, podríamos solventar un pequeño escaño que es simplemente que hemos conseguido que la necesidad esté cubierta con los recursos. Ahora bien, si esos tenedores de vivienda, esos propietarios, esas entidades financieras, que son las que tienen más de 10 viviendas, dicen, no, yo quiero tener las viviendas vacías porque el boom de los pisos puede volver a retomar y puedo sacar mucho más dinero con ellos. Entonces les decimos, perfecto, quede con sus viviendas, pero entonces va a pagar en función de tenerlas vacías. ¿Es sanción? No, señor, no es una sanción. Si usted las tiene ocupadas, va a pagar tanto. Si usted las tiene vacías, porque prefiere llenarlas de aire, va a tener que pagar un impuesto por tenerlas vacías. Si usted acepta eso, muy bien, nosotros recaudamos dinero por ese lado. Hasta ahí, segundo paso. Si usted incumple ese impuesto, por así decirlo, que usted va a tener que pagar y lo incumple de manera sistemática, primero, una cosa, nos están insultando porque estamos haciendo un trato y hemos llegado a una negociación. Si no lo cumple, nos ha insultado. Segundo, le volvemos a avisar. Y es que yo desde pequeña lo he oído, el que avisa no es traidor. Segundo aviso. Y al tercero, ahí entonces tenemos que tomar otra medida que es simplemente hemos intentado negociar, no lo han querido. Hagamos otra opción más, que como las viviendas no pueden estar ocupadas por aire, tienen que estar ocupadas por gente. Es un proceso de negociación en el que todos ganan y estamos convencidas que ellos van a terminar ganando porque les interesa también tenerlas ocupadas, porque si no el impuesto, por así decirlo, que van a tener que pagar por tenerlas vacías no les va a compensar. Y yo no estoy apostando. Es una medida súper debatida, súper consensuada con profesores de Derecho Constitucional, nos podíamos. Es legal, es hacerlo, en el programa lo planteamos. El tiempo que dura la candidatización de esas propuestas y las medidas económicas que se tendrían que tomar, está presupuestado cuánto cuesta, y solo queda una cuestión que es ponerlo en marcha, es cuestión de voluntad política, es cuánto a vivienda. Si nos vamos a servicios sociales, si nos vamos a educación, es lo mismo, es ir analizando poco a poco cada sector y ves que funciona. Si te sientas y tú quieres saber qué pasa con servicios sociales, sentar con la gente que trabaja en servicios sociales y te va a decir cuál es el problema. Y esa es la única manera de garantizar que los derechos humanos se cumplan. Con un interés, porque haya voluntad y porque luego, aparte de que el gobierno tiene que garantizar que se cumpla, tiene que estar la sociedad civil organizada y dando la pelea en la calle, no sea que alguien se desvíe y no se cumpla, llamando la atención de decir, lo que ustedes dicen no lo han cumplido. Por eso nosotros también planteamos en nuestro programa otra medida. La legislatura dura 4 años. Si al segundo año de la legislatura queremos hacer una consulta ciudadana, que la ciudadanía nos diga si nos estamos desviando o no, y que nos digan si sí o si no, y que no se tenga tanto miedo y que se creen mecanismos de participación ciudadana. Y esa es otra de las garantías que queremos llevar en la Constitución. Garantizar mecanismos de participación en la democracia, que nos puedan votar solo cada 4 años. Y es un poco el sentido, o sea, es que cuando hablamos de qué es lo que nosotros queremos hacer, a veces es como garantías en la Constitución, tener de base la Declaración Universal de Derechos Humanos, aplicar el sentido común y tener la voluntad política. Es fácil de entender, es cuestión de querer. Un poco mi visión de todo lo que hemos estado viendo hoy.
alejar del ciudadano los servicios sociales, ¿no? Totalmente. O sea, pero es que en una comunidad como esta ya no alejarlo de la provincia, es que se va a organizar prácticamente todo desde la provincia. No es que desde Valladolid, en cada capital de provincia habrá como una especie, o sea, hacia lo que se camina es que en esa capital de provincia haya un servicio centralizado de la provincia. Entonces, si partimos del hecho que los ayuntamientos pequeños se les hace desaparecer, primero porque se les está dotando de muy pocos recursos, segundo porque hay personas que pertenecen a un determinado ayuntamiento y para poder acceder al trabajador social, yo os puedo poner como ejemplo que en la provincia de León hay sitios donde un ciudadano para llegar desde su casa, que está a 12 kilómetros del trabajador social o de servicios sociales, le cuesta 2 horas y cuarto y 2 horas y cuarto. O sea, parece de chiste. O sea, vas andando y es mucho más rápido que coger un transporte público. Eso está pasando aquí en esta provincia. De lo que se trata es de ir sacando todo fuera. Es decir, el trabajador social recoge, me lo manda, yo gestiono y decido. Pero ese, que es lo que ella decía, ese trato directo, ese conocer de primera mano, el recoger la información de donde vive la persona, de lo que está viviendo, eso, si la ley de bases de régimen local se lleva a efecto, es probable que en 4 o 5 años ese servicio directo se pierda. De hecho, es lo que yo os decía antes, un primer paso donde ya se nota eso es en la renta garantizada de ciudadanía. Es decir, yo recojo toda la documentación, yo valoro todo, yo hago absolutamente todo, pero tú, como trabajador social, lo único que haces es el informe social. Y a partir de ahí, yo ya luego otra vez, como administración autonómica, vuelvo a decidir si vale el informe, si no vale, si te vuelvo a pedir un papel, si no te pido más, si no... Y cuando he querido tener una resolución efectiva, las pruebas son que desde que yo he presentado la documentación en el registro en la calle Colón hasta que a mí me la han dado, han podido pasar 5 meses. Pero, o sea, sin sofocarse mucho, ¿eh? Les hay de más, ¿eh? O sea, en 5 meses es fácil. Entonces, claro, cuando te vienen a preguntarte, a mí muchas veces yo... es que ojalá yo te lo pudiera hacer, porque antes sí resolvían las administraciones locales. Es decir, hasta hace nada, resolvía el ayuntamiento, resolvía la diputación. Tenía capacidad para claro, eso. porque el dinero venía a la... Y ahora todo eso no solo lo hace Servicios Sociales de León, sino que es en Valladolid la que aprueba. Sí, pero ¿sabéis lo más gracioso de todo eso? Es que quien resuelve y quien controla toda esa documentación y quien valora todo eso ya no son trabajadores de la administración pública. Es decir, nos estamos todos los días rasgando las vestiduras con la ley de protección de datos, con no sé qué, con tumba y con dale, y quien controla toda la documentación, quien gestiona los primeros pasos, por ejemplo, de una renta garantizada, de una ley de dependencia, son trabajadores de una empresa privada. Eso nadie lo dice, eso nadie lo cuenta. Y ahora hace muy poco, en el mes de mayo, junio, se cambió la contrata y durante 2 meses y medio todo el proceso de documentación, no se paró porque dejaron en León si hay 14 personas o 15, dejaron a 3 o 4, pero se ralentizó. Pero eso ya es una muestra de que eso ya es privado. Y son 2 prestaciones muy básicas. Buenas tardes. Buenas tardes. Procura mejorar la garganta. Y perdona que no he traído miel,
y una serie de condimentos que te van a hacer falta. No fuerte la voz, sino el corazón y la palabra, que es la que tiene que te felicito. Dicho esto, sobre la cuestión de la privatización que creo entender de los asuntos sociales que están llevándose a cabo. En 1900, hace 14 o 15 años, en León, por primera vez, los asuntos sociales que se estaban llevando a cabo entre Cáritas, ayuntamientos, diputación y demás, en un pleno que se llevó a cabo aquí en León, tengo constancia, y así lo hice señalar en el artículo que denuncié, puse conocimiento a la opinión pública de cómo se estaban llevando las privatizaciones de asuntos sociales, bienestar social, y sin embargo lo ponen en manos privadas. Esto se llevó en la Diputación de León. Todos los partidos, excepto uno, que se puso en contra, Izquierda Unida, no hay por qué decir que no, fue Izquierda Unida la que tuvo el coraje de decir que no estaba de acuerdo. El PP lo presentó para privatización. La UPL y el PSOE se abstuvo. Yo no entiendo cómo un partido llamado Partido Socialista Obrero Español se abstiene ante un problema tan grave como es la privatización de los asuntos sociales, cuando más es 300 mujeres se quedaron a la deriva en León. Puse 200 por prudencia, pero no porque no existieran, simplemente tenía miedo de que no fuera ese número. Después me enteré, hubo hasta divorcios a consecuencia de esto, hubo muchos problemas. Hoy día están en Ponferrada llevándose a cabo esta misma lucha, ya viene de atrás. Lo hice llegar a Podemos Comunicó para que hiciera constancia, no porque defendiera el interés de mi mujer, sino el interés de las 300 mujeres que quedaron a la deriva, en alta mar, sin corcho y sin tablón y sin protección y sin nada. ¿Quién fueron los sindicatos? Tanto Comisiones Obreras como UGT se limitaron a decir que tuvieran cuidado con lo que firmaban, como que fueran ellas las responsables después de lo que fueran a firmar. Se rompió todos los derechos sociales de estas mujeres. Todos. Lo que estaba diciendo usted, tú. Desde aquí hasta allí media hora, la otra media hora, y todo eso estaba contemplado en el convenio que estaban llevando a cabo. Todo eso quedó cristalizado, borrido. Un nuevo convenio a la pobreza, a la mendización, ahora eso sí, con una auténtica subida de las personas de la tercera edad que están en casa. Eso sí, pero a ellas las figuran como 3 o 4 horas y trabajan 8 o 10. No quiero estirar mucho el tema, no quiero estar en contra de la inmigración, pero señoras y señores o compañeras y compañeros, cuando la inmigración se lleva a cabo hay que llevarla en buenas condiciones y con dignidad, no con pobreza ni mendicidad. 2 horas... Dignidad para el inmigrante también. Estoy hablando por eso. Lo que no vale es que vengan inmigrantes... Con 2 horas de trabajo... Ellos trabajen por 2 pesetas, que les denigren y a nosotros nos crucifiquen. 2 horas de trabajo y ya tienen una residencia. Yo no estoy en contra de la inmigración, pero cuidado, porque esto está envenenado. Ese caramelo está envenenado. Yo soy de migrante y sé muy bien lo que es la inmigración. Por la cual, lecciones las imprescindibles. 2 horas de trabajo a las que estaban llevándose a cabo
6 y 8 horas o 7, depende de las personas, con el tiempo que estaban llevando a cabo. Y ahora entran 4 o 6 personas. ¿Eso es un trabajo? No, eso es una esclavitud, a mi punto de vista. Perdone que me extienda, creo que era por ahí por donde venía usted a explicarme, ¿no? Respecto al tema que tú comentabas, del tema de que si, bueno, los partidos como el Partido Socialista habían permitido o no habían permitido, simplemente es, bueno, pues echar un vistazo a lo que es, ya vamos a dejar un poco los servicios sociales, ¿no? Pero si echamos un vistazo a lo que han sido políticas de empleo, si las políticas de empleo, que es algo que todo el mundo ve y que todo el mundo se preocupa más por ello que por servicios sociales, porque realmente lo que ella comentaba ahora es que desde hace año y medio cualquiera de las familias que estamos aquí podemos ser usuarios de servicios sociales y no vives o no se ha empezado a vivir la tragedia de esa familia como tal hasta que las familias que todo el mundo ve por la calle empiezan a ir a servicios sociales. Porque siempre se ha considerado servicios sociales como la caridad, como la beneficencia. Es decir, todos los que van allí son los que no han nacido en servicios sociales, están acostumbrados a servicios sociales. Y esto viene un poco unido porque las políticas de empleo que se han hecho en este país han sido desastrosas. Yo he trabajado en temas de políticas de empleo. Y yo me recuerdo que hace aproximadamente, pues hablo del año 99, desde la entidad en la que nosotros trabajábamos se hizo una propuesta de empleo buenísima, de formación y de empleo, en la que se sondeaban empresas, se hacía la formación para lo que demandaba el mercado de trabajo, se consigue una empleabilidad del 97% de las personas que hicieron formación, se hace un seguimiento y al año siguiente siguen trabajando el 63%. Pero como eso costaba mucho dinero, se hace desaparecer. Y al año siguiente, todo lo que se utiliza, y si echáis un vistazo a lo que es formación, es informática, administrativo, tal, aquello que cuesta muy poco dinero hacer. Entonces... Por esas fechas yo hice un cursillo de prevención de riesgos laborales, de 60 horas. Y ese cursillo no me sirvió para nada luego. Para nada. Lo pagó el jefe, estuvimos una semana yendo a clases por la mañana. Resulta que se inventan el TPC de la construcción y cuando estoy sacando, tenía que hacer un cursillo de 8 y de 20 horas, que tuve que pagar yo porque estaba en el y el de 60 horas, que fue una semana entera, que no sirve para nada. Eso es por esas fechas, sobre el 2000 o por ahí. Mucha formación, mucho... cuando aquello se hacía bien, te llevaban a las empresas, lo pagaba el empresario. ¿No? Bueno. Pero ¿cómo le han dado la vuelta a la tortilla que ahora lo tienes que pagar tú? Y no vale un cursillo de 60 horas, no vale, y vale uno de 8 o de 20. Espera un segundo y perdone, que él lleva pidiendo la palabra un rato. ¿Qué? Sí. ¿Qué fue la moderadora de derechos humanos? No, pero como lo ven. De forma global. Pues, permítame después. Para salir de la provincia, los candidatos van a Madrid, con la vitrina de España, de Estado de España. Este texto, 48, todo el mundo lo puede firmar, PP, PSOE, le da igual, no lo aplica nunca. O sea, es como la Constitución. Le da igual, porque el veritable problema es el poder económico. Y si no tomamos el poder económico, que no tengo la solución, pero es una evidencia, no vamos a aplicar nada. Pero hoy por hoy es el Día de los Derechos Humanos, hay un problema muy grave a nivel de Europa, un problema sobre el que debemos reflexionar, porque no es para dentro de 6 meses, es urgente. Es la subida de ultraderecha. En Polonia, en Hungría, en Austria, en Francia, en Holanda, en todos los países, como una de las consecuencias de la política económica de Europa. Los derechos humanos se hablan mucho, pero cuando los griegos piden derechos económicos y derechos sociales, se le borran todos los derechos.
Cuando en Francia, porque franceses hicieron atentado, porque son franceses como yo, de la tercera generación como yo, masacraron a 140 personas, se prohíbe manifestar. Y cuando manifestamos, nos pegan. Entonces, los derechos humanos es una visión totalmente judeocristiana de los políticos. Estamos bien, estamos entre nosotros y no hay nada. Pero el único problema para aplicar los derechos humanos es tomar el poder, pero realmente el poder. Y somos todos en sociedades donde sabemos que mañana el poder puede ser que tenemos un parcel de poder. Pero el verdadero problema, hasta que no tendremos el poder total en Europa, no solamente en la provincia o en España, no vamos a nada. Y hoy por hoy es terrible que ni un partido político habla de los 500.000 y 400.000 refugiados a la frontera de Europa, que van a pasar el invierno del frío, la lluvia, que son víctimas de la guerra que provocó Europa con Estados Unidos. Entonces, estos inmigrantes mueren de hambre. Y hoy, como hablamos de derechos humanos, es un punto de vista, no es una... De aquí no sabemos con la solución. Hablamos de los derechos humanos, pero les da igual que mueren como perros a la frontera los inmigrantes. Porque tenemos miedo de los inmigrantes, pero en Francia, si no hubiéramos tenido los inmigrantes de África, de Asia, de España, de Portugal, Francia o de Alemania como mi familia, Francia no será donde estaba, no como donde está hoy. Y en España lo está bien, porque en León no hay muchos inmigrantes. Yo que he vivido en París, que he viajado mucho, la gente no se da cuenta. Las contradicciones no son muy fuertes. Pero cuando van a llegar inmigrantes, hay que meter a los inmigrantes en un sitio u otro, por solidaridad, y compartir con ellos lo que queda. Porque ese es el problema de fondo. Pero hoy por hoy, ni un partido político, con la fecha del 10 de diciembre, ha editado un texto sobre los inmigrantes a la frontera. Aquí también políticamente es un problema muy grave, me parece. Porque te quita votos. Pero, ¿qué queremos? ¿Votos limpios o votos solidarios? Es una reflexión que va así. ¿Sí? Bien. Otro inciso. Sobre la cuestión de... Habían hablado ustedes de las empresas de contratación. ¿No? Empresas de contratación... sobre la cuestión bueno, estas, si mal no recuerdo, en el 74 en Gijón, por primera vez en España, si no hay nadie que me lo pueda contradecir o la biblioteca, se luchó por conseguir las empresas de contratación en el dique dentro de la factoría. Se llevó a cabo a través de dos personas determinadas, cuatro abogados. Estoy hablando del 74. Es que no entenderíamos lo que hemos llegado ahora si no sabemos lo que ha habido anterior. Quiero entender esto, porque de aquellos polvos vino estos lodos. Se consiguió que todos los trabajadores de la construcción de la empresa de la gijonesa, que incluso estaba el compañero Morara, un compañero mío, no sé si alguno lo habéis conocido, y Cándido y Morara, grandes luchadores. En este tiempo estábamos aquí y conseguimos que se reivindicara las empresas, la factoría nos admitiera como fijos. Para ello llevábamos a 5 abogados. Y en eso quiero que no se muevan mucho porque se pueden caer cuando vayan a decir el nombre. Entre ellos estaban luchando para conseguir el puesto de trabajo Felipe González, que llevó el juicio, le llevamos. Cristina Almeida, la llevamos. Y 3 o 4 más abogados. Conseguimos entrar en fin. Unos años más tarde lucharon ellos para que las empresas de contratación temporal que estaban ustedes hablando florecieran en España. Valientes canallas. Lo que hubo por nuestra parte de lucha y después nos dejaron tirados a las demás empresas. Creo que por eso debemos de saber de dónde venimos y a dónde vamos. No quiero molestar si he ofendido,
pero sí tomar nota de las viejas experiencias. Estas podría contar muchas. No soy ningún viejo, pero soy un viejo luchador, porque a los 14 años ya estuve asegurado, pero a los 12 empecé a trabajar, por lo cual, permitirme que yo no pueda tener esa holgura catedrática que me pueden ustedes tener. Soy el que clásicamente llegaba a una empresa cuando había una desgracia o una injusticia, le pegaba un golpe al bidón y me ponía de pie y paraba la obra. Eran otros tiempos. Dígame. No, cuando acabe. Vale, pues perdone que no haya interrumpido. Perdóneme la molestia. Siguiendo un poco con la conversación que estaba diciendo, sí es verdad que últimamente a nivel económico sí que se está viendo que, por ejemplo, yo trabajo dentro del sector de las energías, dentro del sector de las energías renovables, y por ejemplo CLH, que es la distribuidora nacional de hidrocarburos, la están desmantelando, las grandes empresas han salido al mercado, han sacado a las petroleras, ahora se intentan controlar y están haciendo un concurso a nivel nacional para que grandes empresas públicas, o sea, grandes empresas como puede ser pues, la de Florentino y este tipo de empresas, pues se queden con la subcontrata y luego hagan subcontratación de los trabajos reales. Entonces al final se crea una cadena en la cual los técnicos los tienen las grandes empresas y los trabajadores reales los tienen en subcontratas pequeñas, que lo que hacen al final es escribir subcontratas a los trabajadores locales y que se queda el dinero son los técnicos de esas grandes empresas, que al final no tienen estructura y tú ves los pliegos públicos y dices, esto es una vergüenza. Entonces eso creo que es una acción que leí un poco en el programa de Podemos, sí que se está hablando, por ejemplo, en el sector de las energías renovables, de contratar a empresas locales, me parece que es un buen apunte. Y creo que eso habría que acabar un poco con eso, porque al final los que crean poder son los que al final se quedan con parte de todo este volumen de negocio. Y luego, lo que estaba viendo aquí es, en relación con el artículo 53, que es la defensa de los derechos fundamentales, si cambiáis este artículo, habría que convocar elecciones. Entonces, ¿cómo...? O sea, y se necesita una mayoría reforzada. Entonces, ¿cómo se piensa hacer eso? Mecanismos de participación ciudadana. Mecanismos de participación ciudadana. Sí, ya lo he visto. A través de mecanismos de participación ciudadana, nosotros planteamos que si nosotros en un momento dado, pues las propuestas están ahí. Evidentemente nosotros, si queremos de cualquier reforma, igual que el verano pasado, cambiaron el artículo 135, el PP y el PSOE, sin consultar a la ciudadanía, y dijeron que ponían por encima de los derechos de nuestro país el pago de la deuda, a mí no me consultaron. Pero esta está dentro del artículo 153. El artículo 53 creo que está dentro de los derechos fundamentales, entonces creo que hay que hacer una convocatoria de elecciones. No entra dentro. Para la sección segunda del capítulo primero. El 53, si son derechos fundamentales. No entra dentro del segundo. No lo sé. Del 14 al 35. No, no, pregunto, es que ahora yo no lo recuerdo. Tu pregunta es cómo se hace. Sí, no, yo sé cómo se... A ver, sé que hay una parte con la cual te obliga, pero sí, es la verdad. reforma que tú dices es título preliminar, derechos fundamentales, del 14 al 35. Corona. La corona, efectivamente, y la reforma de las instituciones públicas del Estado, lo que serían cortes y demás. El resto es trámite de reforma ordinaria. Sí, como una ley orgánica, ¿no? Efectivamente. Y la idea no sería modificar directamente, no sería mejor intentar hacer un procedimiento constitucional nuevo. Porque si quiere cambiar esta, se puede cambiar más, ¿sabes? Porque la Constitución está bien, pero habría que... Hombre, si mal no lo he entendido... Está bien. Nosotros planteamos las 5 garantías para modificar la Constitución. Eso está planteado a nivel de derechos humanos, pero no es excluyente. Dentro de las 5 garantías, si no he entendido mal a Ana, el proceso es mucho más ambicioso. Sí, pero si se va a modificar, o sea, si es que se haría esto que decimos, de modificar los artículos de los derechos fundamentales, entonces hay que hacer esto que digo. No, de hecho, nosotros lo que planteamos es una garantía, llevarla a la Constitución directamente, los derechos sociales, los derechos de servicios sociales, el derecho sanitario, el derecho de educación, eso, meterlo directamente en la Constitución como uno de los derechos. Pero lo metes como en derechos fundamentales. No habría por qué meterse en el capítulo 2, por ejemplo, la vivienda queda fuera. Y sí hay un derecho a la vivienda, aunque no se cumpla. Pero no está dentro del título 1, que son las garantías. Las garantías sí que pueden estar, pero no necesariamente tienen que estar recogidos en el capítulo 2. En el momento que tú no lo recoges en el capítulo 2, lo podrías llevar.
pero sobre todo la clave yo creo que está en lo que ha dicho Ana de los mecanismos de participación. La Constitución sí que cada vez que se ha reformado, una cosa que no han hecho en ningún partido, y eso hay que añadir a muchos más partidos, de los que realmente se suele hablar, no solo el PP y el PSOE, sino los demás minoritarios que nunca se han querido poner de acuerdo en estas dos reformas, aunque un 10% de una de las dos cámaras, que son 35 diputados, lo hubieran deseado, eso tendría que haberse llevado a un referéndum, y un referéndum vinculante, y nunca se ha hecho en España. Y ahí es la clave de que tengas el respaldo también de la ciudadanía, de que te diga que sí a tus modificaciones. Si tú quieres meter derecho a la vivienda fundamental, no metes dentro de los derechos fundamentales, no tienes el respaldo constitucional para la defensa, o queréis cambiar. No necesariamente. Nosotros directamente planteamos garantías, una con el programa y otra cosa son las garantías. Las garantías a la Constitución. ¿Y qué metemos en las garantías? El derecho a la vivienda, a la Constitución. ¿Cómo planteamos hacerlo? A través de una ley orgánica. Bueno, sí, pero ahí no te defiende, no puedes ir a la Constitucional para defenderlo, ¿sabes? O sea, no es nada, no es lo mismo raro. Y en materia de vivienda, además, tenemos el Tribunal Superior de Justicia que nos ha dicho que tenemos que aplicar ya en España. Tenemos sentencias del Tribunal Superior de Justicia con las que nosotros nos podemos avalar, porque es la ley superior, que quiere decir todo lo que se dice en el Tribunal Superior de Justicia, en ese mismo momento, de manera inmediata, tiene que ser ley en España. Y lo mismo que lo comentaba el compañero, claro que sí, que todos los tratados España va y lo firma, porque ¿qué más me da? Si es una foto, yo firmo. La Declaración Universal de Derechos Humanos, lo firmo. La Convención del Menor, lo firmo. El derecho lo firmo, ¿qué más me da? Si luego yo no lo veo. Bueno, claro, pero el derecho internacional público y privado se basa en que todos los estados tienen competencia, y hasta más pequeño. Perdona, la Constitución lleva firmada unos cuantos años y no se están cumpliendo cosas. El problema de eso es que un procedimiento que ya está constitucional es muy caro. Yo creo que lo primero sería que se cumplan lo que hay escrito y luego reformarla y hacer todas las reformas que pero si, si no se están cumpliendo, estamos hablando de hacer otra, meter cosas y eso sí, hay que hacerlo, claro, por supuesto. No te planteamos, pero que está escrito bien hecho está. Vamos. Sí, pero está. Pero de momento las otras, que son derechos fundamentales, que vayan ya a la Constitución. Y a partir de ahí, ese es nuestro marco ley y ahí tendremos que ponerlo en vigor. Y ahí lo que hacemos es recoger los derechos. Y a través de las leyes garantizaremos cómo vamos a hacer garantizar los derechos. Pero estoy totalmente de acuerdo que es el libro. Porque digo hay que garantizar el que se cumpla. Sí. Porque la Constitución ya tiene Pero si el problema de todo esto al final es... El problema de todo esto es como la ley de dependencia. Tú crees la ley de dependencia y dices que es un Estado, es uno de los pilares del Estado, pero luego no la presupuestas, ¿qué más me da? Y la Constitución es lo mismo, digo yo, muchas palabras que dices, la cuestión es ser serios y decir, vale, tengo esta capacidad, hago esto, y luego cuando tenga más capacidad hay más. Pero por lo menos si hago una ley, sí es muy bonito decir que todos derecho a la vivienda, pero ¿y cómo gestionamos eso? Es una ley orgánica de vivienda que hemos hecho toda la explicación, entonces esa parte de la que no has podido oír. Entonces es fácil, derecho, y a través de la ley. Pero nosotros planteamos que no hemos ido explicando el principio es que hay mecanismos para cumplirlos. Hemos explicado cómo se tendría que atajar desde servicios sociales, cómo deberíamos atajarlo si las fuerzas del Estado tendrían que recaudar esa deuda, al fin y al cabo es una deuda privada, una entidad financiera, y el Estado está utilizando todo. Entonces, es voluntad política, simplemente es querer hacerlo. No sé dónde no te encaja el cuadro. No, sí, seguro que funciona, evidentemente. La cuestión es si luego se va a presupuestar, si hay capacidad para ello. Es lo que digo, que hay muchas leyes como esa de que te digo la tendencia, lo que pasa es que luego no dan dinero, o luego son fondos que vienen de Europa, por ejemplo, las PAC, que tiene que ver con los que como está en el ámbito forestal y todo esto, pues te dan ayudas y luego no te las pagan. Otro papeleo. Perdona, si la ley de la dependencia está dotada económicamente y además está dotada con una pasta. Sí, pero luego no, la pasta está. Desde los fondos. No, si los fondos están, la pasta está. Lo que pasa es que lo que yo ahora hago es, para no quitar esa parte del presupuesto,
es lo que yo hago es endurezco las medidas para que tú llegues a eso. Sí, sí, eso sí. Entonces, cuando yo voy endureciendo, a mí ese dinero me va a quedar. Pero es burocratizar el Estado, realmente. No, eso ya es imposible. Burocratizarlo más es imposible ya. Claro. Lo que se está haciendo con la ley de dependencia es, este dinero está aquí. Se muera antes de llegar a cobrar. No, la ley de dependencia es, la pasta está, el dinero está, 6 menos que paga. Y se alargan los plazos para resolver, se endurecen los criterios para poder acceder a ello. Entonces, ¿el dinero le quito? No, el presupuesto sigue estando, porque además está. Porque pensar una cosa, si es que servicios sociales, en el conjunto de los presupuestos generales del Estado, del presupuesto de la autonomía, es chichinabo, es nada, es nada. Estamos hablando de que en Castilla y León los presupuestos generales del Estado para la renta garantizada me parece que son 20 millones de euros. Eso, en el conjunto del presupuesto, es nada. Es nada. Una cosa, uno de los problemas, bueno, yo trabajo dentro del emprendimiento social, uno de los problemas para insercionar a personas, para lo que tengáis en cuenta, es a la hora de certificar a personas que están en exclusión, porque los servicios sociales de los ayuntamientos no te pueden certificar un drogodependiente a través, puedes certificarlo, o un presidiario a través del CIS, o un drogodependiente a través de los programas que están como Proyecto Hombre, a los cuales han conseguido esa capacidad de certificación. Pero si tú quieres certificar a una persona, que son la mayor parte que se encuentra en exclusión social, menos de 30 años que no tenga, o que sean pobres, mayores de 45 cargas familiares, no te lo certifica nadie. Tú vas a decir, ¿cómo certifico yo esto? Para que luego el empresario se pueda beneficiar de los beneficios que supone que es una mierda realmente, que no los contratas por esa bonificación que te dan. Pero bueno, existe, ¿no? Es una buena... ¿Cómo certificas eso? Es que eso no existe. Por eso te digo que tú crees una ley para bonificar la contratación de personas en exclusión y luego no la exclusión social no marca que lleves un periodo de tiempo en desempleo, que estés percibiendo una prestación social. Sí, pero vas a la seguridad social y yo he ido con gente que dice que estaba perdiendo la prestación con cargas familiares, le voy con la certificación y me dice que eso no vale. Dice, pero entonces ¿cómo bonifico yo estos contratos de las personas que tienen una situación realmente... Que dices que eso hay que preguntárselo. No, pero es que eso no está regulado, por eso digo que... Eso hay que preguntárselo a quien hizo esa modalidad de contratación y quien sacó eso, porque tú pides que alguien esté en exclusión social y con qué determina un profesional, y hay muchas personas que acuden a los servicios sociales básicos y dicen, no es que necesito un certificado de exclusión social. ¿Y qué te hago? Es que yo no te puedo hacer nada. Pero ahí es lo que decía ella, que hablaba de los técnicos, los trabajadores sociales. Yo creo que es una competencia que tienen que tener ellos. Vale, tú no puedes declarar que alguien es pobre, pero decir... Porque yo soy trabajadora social y yo me harto de decir que es que me hace gracia lo de excluido social. ¿Qué es un excluido social? Porque yo no puedo decir, toma, sello de certificado, eres un excluido social. No puedo. Por lo primero, que una persona no pueda, no tenga capacidad financiera para hacer frente a pagar la hipoteca, no pueda pagar el material escolar de su hijo. Eso no es que seas un excluido social, que firme cartas, es que yo estoy en la sociedad, sois vosotros los que me queréis echar, yo tengo un problema de exclusión social, hay que crear otro mecanismo, eso no vale. No vale crear una ley que diga, yo voy a garantizar que todos los excluidos sociales, a lo largo porque queda bien, les voy a decir a los empresarios que tienen que cotizar por ellos menos. Ya, pero es eso, crear esos mecanismos primero. No creo que haya que esa sea la manera de la orientación profesional, intentar hacer planes laborales para eso. Eso no lo es, evidentemente. Pero luego nosotros no nos puede recaer, como está ahora mismo, no nos puede recaer a servicios sociales esa tarea de que los trabajadores sociales no tenemos certificados de calidad para las personas. Las personas son un sujeto de derecho. Pero es que se hace. Pero es que se nos pide. Pero es que se pide. O sea, hay que entender una cosa. Si la persona es sujeto de obligaciones, es sujeto de derechos. Y como tal puede acudir a servicios sociales a reclamar sus derechos. Pero entonces, ¿para qué existen entonces los contratos bonificados para personas con rentas mínimas? Eso. Pero es que una cosa es que tú pidas... No, una cosa es que a ti te hagan un certificado con rentas mínimas y tú vas a la gerencia de servicios sociales y te dicen que eres perceptor de renta garantizada. Y eso te sirve para ese contrato. Otra cosa es aquellos, esa modalidad de contrato que han sacado, dicen para los que están en exclusión social.
Y entonces yo me pregunto, ¿pero qué es un excluido social? O sea, tú que has puesto ese contrato en marcha, entonces ahora ahí define para el que inventó ese contrato qué es un excluido social, porque yo, como profesional de servicios sociales, no lo puedo decir. A ver, porque no hay un excluido social. O sea, excluido social, ¿quién es el excluido social? Puede haber una persona sin techo, puede haber una persona sin hogar, pero excluido social, a mí que alguien que inventó ese contrato que venga y me lo explique. Pues y luego ya pues entonces lo defino. otros rasgos es que hay un grupo de... Bueno, no sé si estoy monopolizando el tema. Sí, nada. No sé, no, luego lo comento. Un par de intervenciones más y que cierren Ana y Miguel, porque ya tenemos que ir recogiendo. Entonces, un par de palabras más. Me parece que están Ana y por favor. Lo que tiene es a veces el problema de que estamos muy acostumbrados a que todos sean números. Es todos números, al final. El garantizar la dependencia es estos números, es esta dotación presupuestaria. El garantizar la universidad es esa otra dotación. Y luego, cuando hay que determinar a qué personas le corresponde, lo cuantificamos a mismo número. Y el problema de esas clasificaciones es que a veces son muy inexactas. Yo en la universidad lo veo muchas veces con las becas para personas creo que los llaman de inglés. También, si no es riesgo de exclusión, algo parecido, vamos, otro eufemismo. Pero esas becas eran para pobres debajo de un puente. No necesariamente. Y es el ejemplo al que quería ir. Hay a veces que no es tan necesario porque tenían problemas de cuantificación. Esas becas serían mucho para gente de ámbito rural. Porque la gente que vive en los ámbitos rurales, sus tipos de ingresos a veces y por ejemplo, el que tuviera una casa, su casa estaba en un suelo rural y valía mucho menos. Entonces ya podían llegar a acceder a eso. Mientras que alguien en una ciudad era más difícil. Y a veces es la dificultad de decidir en todo que determina. Y lo que decía él antes de que el dinero de independencia existe es lo mismo que en educación. El derecho a educación, según el PP, ellos lo garantizan mejor que nadie. Las becas universitarias dan más becas universitarias que nadie porque dan mayor cantidad. Lo único que, como todo el mundo sabe, durante su legislatura lo que han hecho es subo el baremo para darte la beca, además modifico el sistema de cuantificación a otro sistema más enrevesado para poderlo recortar un poquito. Conclusión, sí, tengo más presupuesto que ningún otro gobierno en la democracia, pero me gasto menos que los demás. Perfecto, ya está. Yo ya he hecho. Pero de cara a la opinión pública me justifico muy fácilmente. Es así de sencillo. Así es. Sí, creo, rápido, es que cuando entramos en el nivel técnico de la aplicación de etcétera, entramos en una forma de banalización de los derechos humanos. Es decir, que entramos en un debate totalmente técnico y nos olvidamos que hablamos de derechos humanos y que efectivamente si no se aplican ciertas leyes, es que las leyes están hechas por el sistema. Y el sistema no hace leyes que vayan en contra de él. Entonces creo que el Día de los Derechos Humanos debemos hablar más de cambiar esas leyes, pero aquí viene un problema real. Y es verdad que hay algunas leyes que se pueden pactar con socialdemócrata o izquierda igual, porque son leyes que tocan a la sociedad civil y podemos estar todos de acuerdo. Y si queremos cambiar realmente las leyes o este sistema, porque por eso esta elección, para empezar a cambiar este sistema, para aplicar solamente algunos derechos humanos como el trabajo, la vida, etcétera, no necesitamos solamente tener diputado, necesitamos nosotros como ciudadanos estar en la calle, volver a la calle, como lo hicimos con la marcha de la dignidad, para obligar a nuestros políticos, a Podemos y a todo el mundo, de aplicar lo que nosotros como ciudadanos votamos, porque delegamos solamente la representación, no el poder. Y eso, últimamente, desde la marcha de la dignidad, lo hemos perdido de vista. Y eso es terrible, porque si no volvemos a ocupar las calles para obligar a nuestros diputados y la compañera está elegida de aplicar lo que hemos decidido nosotros en la calle, no va a cambiar el sistema. Entonces, la aplicación de derechos humanos depende mucho de eso también.
porque los diputados solo en la Cámara no van a hacer nada, porque no van a tener el poder. Y no queremos que lo que aplican, que cambian las leyes sin nosotros. No lo queremos tampoco. Se habla de lo de la Constitución. Garantizar que se cumple, porque estamos hartos de ver que no se cumple. Pues dejamos que cierren Ana y Miguel con lo que quieran decir y damos por cerrado el acto, si os parece. Yo solo por matizar quería decir que las personas estamos sujetos a obligaciones pero también de derechos, que tendremos que materializar el cómo nosotros vamos a reclamar esos derechos. Y evidentemente hay que hacer unas transformaciones en la Constitución, en la Constitución, pero también hay que hacer una transformación de la ciudadanía y que tenga que saber que tiene que estar reclamando en las calles lo que nosotros estemos haciendo o no estemos haciendo dentro de las instituciones, y que no haya ningún momento que nosotros si entráramos en las instituciones tenemos que tener un pie dentro de las instituciones y uno en la calle, y eso es fundamental que no se nos olvide a partir del día 20. No, un poco unido a lo que Ana decía es que no perdamos de vista la sensibilización hacia la persona y hacia el ser humano, porque el proceso que se está siguiendo, yo sigo un poco en el tema de servicios sociales porque es lo que más afecta, es esta salida fuera, a empresas privadas, a que se llevan términos económicos, que es lo que tú decías, es donde existe verdaderamente el riesgo de que empiece a existir, a mí me gusta más hablar de desamparados sociales que de excluidos sociales, porque realmente lo que está habiendo es desamparo social, y ahí es donde tenemos que trabajar. Una cosa. ¿Os podéis apuntar como apoderados o como apoderados para...? Sí, efectivamente. Por la mañana, Para las elecciones. Es importante que tengamos eso, ojos en todas las mesas electorales, entonces... Una cosa más, por favor. A ver, un momentito. Simplemente, para poder acabar el acto, la entrega de la pulsera no es accidental. Tenemos muchas manos levantadas para poder reclamar los derechos sociales. Creo que como un buen colofón del acto sería que juntemos precisamente todas las manos, que se vea el lema que tenemos, un país contigo, porque con todos y con todas defendemos los derechos y con todos y con todas vamos a ganar estas elecciones. Así que venga, al medio manos, vamos. A ver, ¿quién hace que la mano? Venga, vamos. Tiene que ser de izquierda. Un martillo, yo no llego, que es muy pequeño. Adelante. A ver, ¿puedes? ¿Qué tal, cámara? Muy bien. Venga, 1, 2 y 3. ¡Fuera!